Entre esos bailes, un toro se abalanzó sobre una ternera de madera en la que la multitud creía estaba encerrada Pasífae. Un ícaro fue a caer al primer vuelo cerca del palco de Nerón y lo llenó de sangre. Al principio rara vez ocupaba en el espectáculo el puesto de honor, acostumbrado a verle por pequeñas aberturas, pero más adelante se sentó en la parte del anfiteatro más distinguida y más a la vista. Fue el primero que estableció en Roma juegos quinquenales, compuestos como entre los griegos, de tres géneros de diversiones músicas, carreras de caballos y juegos gimnásticos, y los llamó neronianos. En la dedicación de sus baños y de un gimnasio nuevo, hizo presentar el aceite a los senadores y a dos caballeros, y quiso que designara la suerte entre los consulares, los que habían de presidir en los asientos mismos de los pretores durante todo el concurso. Enseguida bajó a la orquesta en medio de los senadores y recibió la corona de la elocuencia y de la poesía latina, por voto unánime hasta de sus mismos competidores, que eran los ciudadanos más ilustres de Roma. La que le otorgaron los jueces como premio al mejor ejecutante de lira la dedicó a Augusto, y le hizo llevar al pie de la estatua de aquel príncipe. En los juegos gímnicos que dio en el campo de Marte y durante los preparativos del sacrificio se hizo cortar la primera barba, la encerró en un cofrecillo de oro adornado con pedrería y la consagró al Capitolio. Invitó a las vestales a concurrir a las luchas atléticas porque en Olimpia las sacerdotisas de Ceres tenían también el derecho de asistir a este espectáculo. 13. Pondré también en el número de los espectáculos el que dio al entrar en Roma el rey Tiridates. Había hecho venir a este rey de Armenia a fuerza de promesas y había designado por un edicto el día en que quería mostrarlo al pueblo, ceremonia que el mal tiempo hizo aplazar. Mas, en la primera ocasión favorable, mandó colocar cohortes armados alrededor de los templos próximos al foro, y marchó a sentarse al lado de los rostros, en una silla curul, vistiendo traje de triunfador, en medio de las banderas militares y de las águilas romanas. Tiridates subió las gradas del estrado y se arrodilló delante de Nerón, que, levantándole y abrazándole, recibió su petición. Le quitó la tiara y lo coronó con una diadema, mientras que un pretor antiguo explicaba al pueblo, traduciéndolos los ruegos del extranjero. Desde allí lo llevaron al teatro, donde el emperador, después de recibir otra vez su homenaje, lo colocó a su derecha. La asamblea saludó entonces a Nerón con el título de emperador, y él mismo llevó una corona de laurel al Capitolio y cerró el templo de Jano, como si no quedase ninguna guerra por terminar. 14. Fue cónsul 4 veces, la primera durante 2 meses, la segunda y la última durante 6, y la tercera durante 4. Su segundo y tercer consulado fueron consecutivos, el primero y el último separados de los otros por intervalos de un año. 15. Nunca contestó a las demandas de los litigantes, sino al día siguiente y por escrito. En sus audiencias prohibió los discursos seguidos, escuchando alternativamente a las partes sobre cada punto del litigio. Cuando se retiraba para deliberar, no consultaba a sus asesores en común ni delante de los demás, sino que, habiendo leído las sentencias de cada uno en silencio, prescindía de las opiniones escritas de los jueces y pronunciaba la sentencia que le agradaba, como si fuese resultado de la mayoría de votos. Durante mucho tiempo no admitió en el Senado los hijos de los libertos y no concedió dignidad alguna a los que habían hecho ingresar los emperadores anteriores. A los candidatos que excedían del número de las magistraturas les daba para compensarles por la dilación el mando de algunas legiones. Ordinariamente confería el consulado por 6 meses. Habiendo muerto un cónsul cerca de las calendas de enero, no lo reemplazó, censurando el ejemplo que se dio en otro tiempo en la persona de Canino Revilio, que fue cónsul un solo día. Concedió los ornamentos triunfales a cuestores antiguos y hasta a algunos caballeros, y no siempre por servicios militares. Cuando dirigía discursos al Senado sobre un asunto cualquiera, ordinariamente hacía que los leyese un cónsul, aunque este oficio pertenecía al cuestor. 16. Tras un plan nuevo para la construcción de edificios en Roma, e hizo levantar a costa suya pórticos delante de todas las casas, fueran particulares o de renta, con objeto de que se pudiese desde lo alto de las terrazas combatir los incendios. Quería también prolongar hasta Ostia las murallas de Roma y hacer llegar el mar a la ciudad por un canal. Bajo su reinado se reprimieron y castigaron muchos abusos y se dictaron reglamentos muy severos. Puso límites al lujo, los festines que se daban al pueblo quedaron convertidos en distribuciones de víveres, prohibióse que se vendiese ningún alimento cocinado en las tabernas, exceptuando legumbres, cuando antes se vendían en ellas toda clase de manjares. Los cristianos, clase de hombres llenos de supersticiones nuevas y peligrosas, fueron entregados al suplicio.
Púsose freno a la licencia de los aurigas, a quienes un antiguo uso autorizaba a vagabundear por la ciudad, engañando y robando a los ciudadanos para divertirse. Desterraron a los pantomimos y a los que intrigaban en favor o en contra de ellos. 17. Imaginóse contra los falsificadores la precaución de no emplear más que tablillas horadadas en muchos puntos, y no se imprimía el sello hasta después de pasar 3 veces los cordones por los agujeros. Decretóse que en los estamentos se presentarían en blanco a los testigos las 2 primeras páginas, y que solamente se escribiría en ellas el nombre del testador, que el que escribiese el testamento de otro no podía asignarse ningún legado, que los litigantes pagarían salario equitativo y moderado a sus abogados y no darían absolutamente nada por los derechos de presencia de los jueces, debiendo entender el Estado a que fuesen gratuitos los juicios, en fin, que los procesos del fisco se llevarían al foro y ante los jueces ordinarios de esta clase de asuntos, y que todas las apelaciones pasarían al Senado. 18. Nunca abrigó la esperanza o la tentación de aumentar o extender el imperio. Pensó hasta en retirar las legiones de la Bretaña y solamente le detuvo el temor de que pareciera que atacaba a la gloria de su padre. Contentóse con reducir a provincia romana el reino del Ponto, que le cedió Polemón, y el de los Alpes después de la muerte de Cotio. 19. No emprendió más que 2 viajes, uno a Alejandría y otro a Acaya, pero renunció al primero el mismo día de la partida, asustado por siniestro presagio, porque habiéndose sentado en el templo de Vesta después de haber visitado todos los otros, fue retenido por la toga al levantarse, y se le oscureció la vista hasta el punto de no distinguir nada. En Acaya quiso abrir el istmo, y habiendo arengado a los pretorianos para exhortarles a aquel gran trabajo, hizo que una trompeta diese la señal. Descargó él mismo el primer golpe de azadón, y se cargó al hombro una espuertecita llena de tierra. Meditaba también una expedición hacia las puertas caspianas, y con este objeto había levantado una legión de reclutas italianos compuesta de hombres de 6 pies de altura, a la que llamaba Falange de Alejandro Magno. He reunido aquí todas sus acciones, de las que unas son superiores a todo elogio y las otras a toda censura, con objeto de separarlas de las infamias y crímenes cuyo relato voy a comenzar. 20. La música era una de las artes en que le habían instruido en la infancia. En cuanto fue emperador, hizo venir al palco a Terpnum, el mejor citarista de la época, sentándole a su lado durante muchos días, después de la comida de la tarde, para oírle cantar hasta muy avanzada la noche. Poco a poco dióse a meditar sobre este arte y a ejercitarse en él, no omitiendo ninguna precaución de las que emplean ordinariamente los artistas de este género para conservar o amplificar la voz, como la de acostarse sobre la espalda, con el pecho cubierto con una hoja de plomo, tomar lavativas y vomitivos, y abstenerse de frutas y de alimentos reputados contrarios. Contento, en fin, de sus progresos, aunque tenía la voz débil y sorda, quiso presentarse en la escena y no cesó de repetir a sus cortesanos este proverbio griego: la música no es nada si se la tiene oculta. Exhibióse por primera vez en Nápoles, y a pesar de un terremoto que conmovió repentinamente el teatro, no dejó de terminar la canción comenzada. Con frecuencia cantó durante varios días, y después tomó algún descanso para rehacer la voz, pero, impaciente por hacerse oír en público, presentóse de pronto en el teatro al salir del baño, y comiendo en la orquesta, en presencia de numeroso público, decía en griego que ofrecería algunos sones delicados cuando hubiese bebido algo, agradándole en extremo los aplausos que le tributaron en cadencia los habitantes de Alejandría, a quienes el comercio de granos había traído en considerable número a Nápoles. Hizo venir a otros muchos, y no fue esto solo, sino que eligió jóvenes de familias ecuestres y más de 5.000 plebeyos mozos y vigorosos que, divididos en varios grupos, aprendieron las diferentes maneras de aplaudir, llamadas bombos, tejas y castañuelas, para que le ayudasen siempre que cantara. Distinguíanse por su abundante cabellera, elegante traje y porque no usaban anillo en la mano izquierda. Los jefes de estos ganaban 400.000 sestercios. 21. Como su principal deseo era cantar en Roma, hizo celebrar en ella los Juegos Neronianos antes de la época designada, y habiendo pedido todo el mundo con instancia oír su voz celestial, contestó que accedería a este deseo en sus jardines. Pero los soldados que estaban entonces de guardia unieron sus ruegos a los de la multitud y les prometió, este era su deseo más vehemente, cantar aquel mismo día en el teatro, y enseguida mandó inscribir su nombre en la lista de los músicos que debían concurrir. Hizo ponerle en la urna para que le sacaran por suerte con los otros, y entró en escena a su vez. Los prefectos del pretorio le llevaron la lira,
Detrás venían los tribunos militares y en derredor suyo sus amigos más íntimos. Cuando fijó su postura y terminó el preludio, hizo que el consular Cluvio Rufo anunciase que iba a cantar Níobe y permaneció en escena hasta la 10ª hora. Con objeto de tener más ocasión de cantar, aplazó para el año siguiente los premios de canto y demás partes del concurso, pero este plazo le pareció muy largo y no cesó de presentarse en el teatro. Tampoco vaciló en representar con los actores en los espectáculos que daban los particulares, y un pretor le ofreció un día 1.000.000 de sestercios. También representó personajes de tragedia, poniendo por condición que las máscaras de los héroes y los dioses se le pareciesen, y la de las heroínas y diosas a la mujer que más amaba. Entre otros papeles cantó Canacea en el parto, Orestes, asesino de su madre, Edipo ciego y Hércules furioso. Cuéntase que en la representación de esta última, un soldado joven que estaba de guardia a la entrada del teatro, viéndole cargado de cadenas como exigía el asunto, acudió para ayudarle. 22. Desde la edad juvenil le apasionaron los ejercicios de caballos y su conversación más frecuente era acerca de las carreras en el circo, a pesar de la prohibición que se le había impuesto. Un día que deploraba con sus condiscípulos la desgracia de un auriga verde a quien habían arrastrado sus caballos habiéndole reprendido su maestro, le dijo que hablaba de Héctor. En los comienzos de su reinado divertíase en hacer rodar sobre una mesa de juego cuadrigas de marfil, y desde el fondo de su retiro acudía hasta a las menores solemnidades del circo, primero en secreto, después públicamente, de manera que nadie dudaba que se lo vería presentarse el día designado para los juegos. Al fin, anunció que quería aumentar el número de los premios, por lo que, multiplicadas las carreras, el espectáculo duró hasta la noche, y los jefes de los diferentes partidos no quisieron en lo sucesivo llevar sus aurigas sino para el día entero. También quiso Nerón guiar carros, y tomó parte de muchas veces en los espectáculos. Después de haberse ensayado durante algún tiempo en sus jardines delante del pueblo y del populacho, presentóse en el circo máximo a los ojos de todos los romanos, siendo un liberto quien agitó el lienzo desde el mismo punto en que lo hacen ordinariamente los magistrados. No contento con haber demostrado en Roma su habilidad, marchó, como ya hemos dicho, a mostrarla en Acaya. Las ciudades donde se celebraban concursos de música acostumbraban a mandarle las coronas de todos los vencedores, y tanto le agradaba este homenaje que los diputados que venían a presentárselas no solamente eran los primeros que recibían sus audiencias, sino que los admitía en sus comidas particulares, y habiéndole rogado un día a alguno de ellos que cantase en la mesa y prodigado toda clase de elogios, exclamó que solamente los griegos sabían escuchar y que eran dignos de su voz. Partió pues sin detenerse, y en cuanto desembarcó en Casíope, cantó delante del altar de Júpiter Casio. Después, a partir de este momento, se presentó en todos los concursos. 23. Con este objeto reunió en un mismo año los espectáculos ordinarios que se daban en épocas muy diferentes. Quiso que se repitiesen algunos y ordenó, contra la costumbre, abrir en Olimpia un concurso de música. Nada pudo separarle ni distraerle de este género de placer, y habiéndole escrito su liberto Helio que los asuntos de Roma exigían su presencia, decíale Helio que se tramaban conjuraciones en contra suya y le instaba a regresar. Nerón le mandó, por el contrario, que fuese a reunirse con él en Grecia. Contestó: en vano opinas si quieres que regrese prontamente, mejor es que desees que vuelva digno de Nerón. No estaba permitido cuando cantaba salir del teatro, ni siquiera por los motivos más imperiosos. Así es que algunas mujeres dieron a luz en el espectáculo, y muchos espectadores, cansados de oír y aplaudir, saltaron furtivamente por encima de las murallas de la ciudad, cuyas puertas estaban cerradas, o se fingieron muertos para que los sacasen. Imposible es creer el terror y ansiedad que mostraba en la lucha, su envidia a sus rivales y su temor a los jueces. En sus competidores los observaba, los espiaba sin cesar, y los desacreditaba en secreto, como si fuesen de la misma condición que él. Algunas veces llegaba hasta injuriarlos cuando los encontraba, y si se presentaba alguno más hábil que él, tomaba el partido de corromperle. En cuanto a los jueces, les dirigía antes de comenzar respetuosa y humilde alocución. Había hecho, decía, todo lo que podía hacer, pero el éxito dependía de la fortuna, y a ellos, hombres prudentes e instruidos, correspondía excluir todo lo fortuito. Y cuando le exhortaban a tener confianza, se retiraba algo más tranquilo, mas no pudiendo desterrar toda su inquietud, atribuía a malevolencia y envidia el silencio que algunos de ellos guardaban por pudor, y decía que les tenía por sospechosos.